Es Radio Almería presenta El Chester, con Yelmo Cines y Centro Comercial Torre Cárdenas. Pues efectivamente, una semana más nos subimos al Chester, aquí en el Yelmo Cines, en la sala 1, en la sala infantil, como estáis viendo, de Yelmo Cines, en Centro Comercial Torre Cárdenas. Y gracias a Yelmo y a Centro Comercial Torre Cárdenas, cada semana, los lunes, podemos contarte una historia en compañía de alguien pues que tiene contenidos y tiene dialéctica para poder echar media horita de charla aquí relajada. Esto no es una entrevista, esto es una conversación. Luis Miguel Carmona, director gerente del Consorcio Metropolitano de Transporte de Almería y amigo. Bienvenido. Muchísimas gracias, buenos días y bien hallados. Bueno, claro, como esta nosotros hemos echado ya muchas. Lo que pasa es que sin las cámaras y sin el Chester. Exactamente. Estos Chester, don Este Víctor, sillón Chester, no es Chester, pero le llamamos así. Ya no empiezas como José Fernández y como Antonio Felipe Rubio, que sois muy pesados los tres. Chester. Bueno, dispuesto a hablar un poco, tenemos que hablar de tu libro, lógicamente, pero tenemos que hablar de mucho más que tu libro, porque tú, hoy por hoy, eres un profesional del transporte, una persona que se presentó a un proceso selectivo y que fruto de eso llevas ¿cuánto tiempo de gerente ya? 4 años. 4 años, pero aparte también eres una persona muy ligada a la política, que ha sido concejal en Roquetas, ¿cuánto tiempo? Durante más de 12 años. Más de 12 años. Desde el 2007. Bueno, esos son 3 mandatos, que son muchos mandatos, ¿eh? Efectivamente, pasé unos 4 años en el área de urbanismo, donde efectivamente estuve ligado al área de transporte y donde era el representante en aquel momento del Ayuntamiento de Roquetas de Mar, porque yo he estado ligado a la política y a la primera línea política y al municipalismo desde Roquetas de Mar. Estuve ligado al área de transporte y curiosamente era representante del municipio de Roquetas en los consejos de administración de lo que yo actualmente estoy presidiendo, que es el Consorcio Metropolitano de Transporte. Oye, ¿qué es el consorcio? Porque a veces, en fin, yo siempre estoy muy alerta ante aquello de que los árboles no nos dejen ver el bosque. A veces utilizamos términos, identificamos organizaciones que la gente no tiene tan claro lo que es. ¿Qué es el Consorcio de Transportes? Bueno, el consorcio es un ente perteneciente a la Consejería de Fomento de la Junta de Andalucía. Es un organismo de derecho público, de carácter asociativo, que tiene como, para que nos podamos entender todo y que los entendamos claramente, nosotros nos dedicamos a la gestión, a la explotación, a la planificación de todo tipo de servicios de transporte para el viajero regular, dentro de lo que conocemos como área metropolitana en Almería. Hay 9 áreas metropolitanas y no 8, 9 áreas metropolitanas en Andalucía. Cádiz pues tiene por su dimensión geográfica, tiene la zona de Algeciras, de lo que es la parte de lo que se conoce como la 9ª provincia en este caso, y tiene Cádiz, pero cada provincia tiene su área metropolitana establecida como tal, planificada, amparada jurídicamente, porque lógicamente tenemos que ver que todos los servicios están sujetos a unas normativas, a unas concesiones administrativas que actualmente, después si quiere lo podemos comentar, pues llevan más de 15 años ya caducadas, del 2000, creo que del 2011 o del 2010, por ahí llevan ya caducadas las concesiones, y estamos trabajando para eso desde la Junta de Andalucía, de la Consejería de Fomento, de que pertenecemos los diferentes consorcios. Nosotros tenemos un coordinador también en la Consejería que nos planifica también, porque independientemente de que tenemos personalidad jurídica propia y tenemos competencias propias, pero también tenemos competencias también comunes y servicios comunes, todos los consorcios, pues desde lo que es la red de ventas, lo que es la tarjeta, el marco tarifario, que es verdad que lo hacemos nosotros, pero después tiene que estar aprobado también y consensuado por la Consejería de Fomento. Y bueno, es una entidad donde nos dedicamos lógicamente a la planificación, a la protección, incluso
la esencia de este consorcio es pagar a las diferentes operadoras los servicios de transporte que tenemos. Actualmente el consorcio de transportes de Almería, que sean en líneas que sean operadas por, pues en el caso de Ramón del Pino, una empresa familiar en el que estamos constantemente pues hablando con ellos. Hay que conocer el sector, hay que estar todos los días con ellos, conocer sus demandas, las quejas que hay, las reclamaciones que existen también en las diferentes operadoras, en este caso Frademar, Alsa, que es la empresa por excelencia que ocupa en este consorcio, en este área metropolitana de Almería, un porcentaje bastante amplio, y tenemos también Autocares Bernardo, que son, como digo, son las 4 empresas, pues son empresas, excepto Alsa, son empresas familiares de la provincia de Almería, en el que también estamos haciendo pues una labor de mediación, una labor de ayuda y de entendimiento y de conocimiento con el sector del transporte. Bueno, quiere decir que, por tanto, vosotros gestionáis una entidad como es la estación intermodal, ¿no? No es así, la estación intermodal, ahora mismo nosotros no estamos, la estación intermodal es del Ayuntamiento de Almería, que está concesionada por Adif. Nosotros somos sus inquilinos, estamos de alquiler allí, nosotros no tenemos absolutamente nada que ver. La gente cree que el funcionamiento de la intermodal depende del Ayuntamiento. Nosotros estamos pagando un alquiler. Ajá. No lo voy a decir aquí, lo que estamos pagando, pero estamos pagando una cantidad importante. Yo espero que ahora con todo este del soterramiento y tal, ahora se empieza... Ahora empezamos un proceso también de cambio allí. Ahora mismo estamos en nuestra instalación, estamos en la primera planta de la estación intermodal. Todo eso va a cambiar. Ya sabes que lo que es donde están ahora todos nuestras operadoras, nuestros autobuses van a ir detrás de la zona de la vía del tren, donde está la antigua estación del tren, frente al Mercadona, donde todo eso se va a abrir, se tirará el puente, se abrirá toda la zona hacia la plaza donde está la Guardia Civil, y llegará el momento en que tengamos que irnos de allí, nos iremos, eso sí se está viendo, tendremos que desplazar a otro lugar pues para poder ejercer nuestras funciones, pero que nosotros ahí no tenemos competencia. La Junta de Andalucía no tiene competencia actualmente en eso. Nosotros lo único que tenemos son nuestros servicios allí, eso es del Ayuntamiento de Almería, pero la concesión de Adif. O sea que, y vuestra gestión es el transporte público intermunicipal, digamos, metropolitano en la provincia de Almería, que hoy por hoy es en Almería. Hay otros sitios donde es diferente, pero en Almería es solo por carretera. ¿Es suficiente? ¿A Almería le hacen falta otras vías internas de comunicación dentro de la provincia, tipo tranvía, tipo metro, tipo... En fin, no sé, falta... Al margen del caballo de batalla de siempre, que es el AVE y que es los precios del avión para salir fuera de Almería, dentro de Almería, ¿crees que tenemos un déficit importante de comunicaciones? Por supuesto. Eso es nuestro sino. Como almeriense no te podría decir otra cosa. La deficiencia en infraestructuras es un discurso ya más que machacado, ¿no? Que todo almeriense debe de conocerlo. Yo lo recuerdo y pongo de ejemplo cada vez que veo a nuestro compañero y a su compañero don Antonio Felipe Rubio, se lo decía. Yo me acuerdo en ese edificio Trino, en Antena 3, en esas mañanas de hablar de lo mismo. La burromarcha. Soterramiento, A7, puerto, acceso al puerto, acceso de la autovía. Esto no es nuevo, don Víctor. Esto lo escuchaba yo en el año 81. Ya, estos son temas que yo muchas veces me pongo a pensar, digo, es que si el día que esto se arregle, el día que se palie este problema de salud pública que tiene en materia de comunicación y de transporte la provincia de Almería, no sé qué vamos a hacer, porque no podemos hablar de nada, don Víctor. Entonces yo cada vez que veo a don Antonio Felipe Rubio, pues se lo digo, Antonio, te llevo escuchando desde que tenía 5 años. Si yo recuerdo esas mañanas que mi padre me llevaba al colegio y yo escuchaba a Antonio decir lo mismo y lo sigo escuchando todavía. Digo, Antonio, te digo, te hablas del soterramiento en los mismos términos que no lo hemos conseguido. Exactamente, ¿no? Y entonces, claro que sí. Nosotros estamos gestionando actualmente, don Víctor, estamos gestionando más de 3 millones de desplazamientos. Más de 3 millones de desplazamientos anuales en nuestro ente metropolitano. Un ente metropolitano que va desde Berja, Dalía, hasta toda la comarca de Níjar, hasta Guamarga, incluso hasta Guamarca llega. Estamos intentando ampliar ese plan de movilidad urbana de la provincia de Almería para tener más municipios que puedan asumir los beneficios que
desde el consorcio se están ofreciendo en materia en materia tarifaria, en materia también de bolsillo económico. Lógicamente no es lo mismo estar en el consorcio y disponer de nuestra tarjeta del consorcio a pagar un billete sencillo. Al final estamos en unos tiempos de ahorro, unos tiempos de economía de guerra, donde tenemos que realmente pues, mirar por nuestro bolsillo. Llevamos más de el 73% de la población de la provincia de Almería asume el bus metropolitano. El 73%. Estamos hablando de cerca de 550.000 personas que utilizan. El bus es la única alternativa. Almería no tiene otra alternativa, por desgracia. No tenemos metro, no tenemos el tranvía, no tenemos las líneas de las tranvías tan necesarias, que todo esto curiosamente están implantados en las diferentes normas subsidiarias y después los diferentes planes generales están integrados, pero que nunca se hace, siempre están planteados, pero al final tenemos ese problema en la provincia de Almería que no se hace. Aprovechando tu conocimiento, que evidentemente pues, trabajas en esto y es tu día a día, y entre tus obligaciones está seguro el comparar, el visitar, el ver qué se hace en otros sitios. Claro, en Almería es que nos hablas de tranvía o nos hablas de metro o de tranvía, como tú decías, y dices, bueno, pues oye, qué cosa más exótica, ¿no? Porque que vayas por la calle y pase un tranvía. Es decir, nos suena un poco a película. Yo el otro día estuve en Granada, que estuve viendo el concierto de Sabina, extraordinario, por cierto, que sé que a ti también te gusta, y bueno, pues oye, estás por Constitución y tienes que ir con cuidado con el coche porque pasa un tranvía, ¿no? ¿Cómo cambia la vida de un territorio, de una ciudad, de una comarca, de una provincia, cuando a lo que tenemos aquí, que es lo que otros tenían hace 50 años, le introduces otros medios de transporte? ¿Cómo se agiliza, cómo cambia la vida del ciudadano? ¿Eso lo tenéis estudiado, eso se conoce? Sí, exactamente, claro que se tiene estudiado y es lo que estamos trabajando, por lo menos es lo que desde estos 4 años yo me estoy intentando, con mi equipo nos estamos intentando preocupar con esto. Lógicamente esto tiene una finalidad política, hay que tener voluntad, los diferentes gobiernos. Yo confío mucho en el gobierno de Juanma, que pueda y los consejeros que tenemos y los representantes políticos que tenemos en primera línea, para que esto se palie. Es un problema que es real, porque es un problema de economía, es un problema social, es un problema cultural, es un problema medioambiental, es un problema que genera todo tipo de aspectos, y aparte yo me he tirado muchísimos años en Granada estudiando. Como ahora sabes que yo estudié en Granada y yo tenía ya cultura de coger el bus, de coger el transporte. Es decir, y aquí en Almería es difícil, es muy complicado, pero es muy complicado porque se ha hecho política muy disuasorias en este sentido, y al final la cultura del transporte es complicada. Fíjese usted que después de tantos años ir a los colegios, fomentar el transporte, fomentar la movilidad, no solamente son palabras, tiene que haber hechos, don Víctor, hechos. Y estamos fartos de eso. Lo vuelvo a repetir, es nuestra asignatura pendiente. Te vas a Málaga. Málaga ha sufrido muchísimos problemas con materia del transporte. Hace poco lo escuché en la radio, porque soy un fiel seguidor suyo en la radio, y hablando del tema del puerto. La cuestión del puerto, el acceso al puerto, es una cuestión que ya se lleva, no es nuevo, que esto no es nuevo, señores, no es nuevo. Esto llevamos hablándolo ya muchísimos años de este tipo de cosas, y que es un poco pues incomprensible que todavía estas cosas sigamos hablando. Tenemos que tener ya un avance. En Málaga, en este caso, también hubo muchísimos problemas para que los comercios de la calle Lario, los comerciantes de la calle Lario, hubo muchísimos follones con respecto al tema de Muelle 1 y Muelle 2 allí en Málaga, y lo han podido resolver. Lo han podido resolver. Lo han resuelto de manera magnífica. Lo han podido resolver, que hay problemas. ¿Por qué Almería no lo va a resolver? Lo vamos a resolver. Yo confío en los representantes políticos que tenemos, y espero que Almería, en este tipo de materia de infraestructura y materia de comunicación, no es que esté falto, es un problema, es un gran problema, siempre de manera ordenada y sostenible. Siempre de manera ordenada y sostenible. Es un problema. Yo espero que podamos paliarlo y que al final pues no tengamos argumentos que hablar, no tengamos que sentarnos a hablar de lo mismo, no tengamos que nombrar, Dios lo quiera, siempre para bien, a don Antonio Felipe Rubio con este tipo de ejemplos, porque al final es que siempre hablamos de lo mismo.
soterramiento, puerto, A92, A7, acceso de la A7, Almería, transporte, metro, es decir, todo este tipo de cosas ya están muy manidas y al final cansa, ¿no? Y yo creo que ya tenemos que dar un impulso fuerte, sentarnos y decir, ya está bien, ya está bien. Bueno, he dicho antes que aparte de un profesional gestor que ha accedido a un puesto de alta responsabilidad, pues a través de un concurso y de etcétera, etcétera, que es tu puesto, eres político, has sido concejal y eres politólogo, que eso también es importante decirlo. Sí, yo soy politólogo, sociólogo y licenciado en Derecho también. Y bueno, pues los politólogos están muy de moda ahora, están todo el rato los politólogos en los medios de comunicación. Hay que ser más politólogos que periodistas. Bueno, la verdad que fue una cuestión. Yo me fui a Granada en el año 93, todavía no existía la Universidad de Almería, todavía no existía, estaba lo que aquí hemos conocido, los viejos del lugar. Aquí se hablaba del CUA, donde nuestro edificio, nuestra magnífica universidad, que es impresionante. Yo tuve la suerte de llevar a cabo un máster también de comunicación social que usted conoce muy bien y que conocí la universidad. Yo no tuve esa suerte que tienen ahora los chavales de estudiar en esta universidad, que para mí es magnífica, con instalaciones grandes. Ojalá muchísimas provincias y muchísimas ciudades de este país tuvieran la universidad que tiene Almería, lo digo de corazón. Y estudié ciencias políticas porque no había más sitios para estudiar ciencias políticas. Estaba en Madrid, estaba la Pompeu Fabra en Cataluña, estaba el País Vasco, y bueno, pues me fui a Granada a hacer ciencias políticas y sociología en un ambiente un poco pues de contexto, de cambio, ¿no? De cambio, trabajamos en un cambio importante en la política, donde había un socialismo, un partido socialista en aquella época consolidado, ya con 2 legislaturas importantes tras el cambio por el cambio del año 82 hasta el año 86 y año 93, cuando entró empezó a entrar José María Aznar, la derecha empezó a funcionar. José María Aznar, el golpista. El golpista, bueno. Dicen ahora. Bueno, José María Aznar... Bueno, le llaman golpista a los golpistas. Bueno, es un tema, la verdad que es curioso, ¿no? Yo lo vi ayer, la noticia de que lo acusan de golpista porque para pedir a los ciudadanos, en este caso, a mí el tema de los clavajes de izquierda a derecha, perdón usted, don Víctor, me parecen absurdos, me parecen de otros tiempos, no suelo utilizarlo, es un un matiz que tenemos que entiendo, ya no hablo de derecha e izquierda, yo creo que la ciudadanía debe de superar ese tipo de cosas. Creo que se quedaron ya en otras etapas, en otra etapa histórica y política, pero que todavía algunos siguen jugando con esta dialéctica y esta forma de hacer política. A lo mejor la solución de todo lo que está ocurriendo ahora para la conformación de este gobierno, donde el nacionalismo está cogiendo un auge importante para que pueda darse un gobierno, pues a lo mejor en este sistema de partidos que tenemos tan importante, porque estamos en un sistema de representación parlamentaria donde las instituciones mandan, pero las decisiones se toman en los partidos y al final hay una contradicción en ese tipo de esa dicotomía es contradictoria, porque a lo mejor tenemos que empezar a los ciudadanos a entender que esto es un juego de ajedrez y que tenemos que hacer lo mismo que hacen muchos. A lo mejor tenemos que aceptar ese tipo de cosas y llegar a estirar el chicle, esa palabra tan famosa que en estos días, estirar el chicle de la Constitución, que tener valores progresistas. Es decir, yo ese tipo de cosas, la verdad que yo personalmente estoy cansado de escuchar ese lenguaje en la sociedad, que no sea todavía, tenemos que empezar, creo, a entender que esto es un juego de ajedrez, que a lo mejor, y no digo que habla del supuesto, ¿no? A lo mejor tenemos que decir que sí. Mira, fíjese lo que estoy diciendo. Sí, usted, vamos a concederle la ley de amnistía, vamos a hacerla. Sí. Por jugar, porque al final, fíjese usted lo que está pasando con la ley de amnistía o con el tema de la autodeterminación, que bueno, pues todo el mundo sabe
es inhibirse de un delito. En este caso, si se está prohibiendo un indulto general, no se va a prohibir una ley de amnistía que es realmente está inhibiendo, te estás quitando ese delito, que es peor todavía. Sería absurdo aceptarlo. Pero a lo mejor tenemos que decir que tenemos que trabajar. A lo mejor la política, los políticos tienen que decirle a los ciudadanos, sí, vamos a estirar el chicle, vamos a hacerlo, vamos a llegar hasta el final y después decirle, pues mira, no me deja el Constitucional. Los ciudadanos olvidan que esto vale dinero, que estos pasos valen dinero. Pasar de una ley ordinaria, pasar a una cuestión de inconstitucionalidad, hacer unas medidas de suspensión cautelar. Todo eso al final vale dinero, vale tiempo. Ese tiempo es que algunos van a aprovechar para ser presidente del gobierno, va a ser presidente del gobierno y no se va a poder hacer. ¿Por qué los partidos? En este caso, el Partido Popular no juega eso. Fíjese lo que le estoy diciendo. A lo mejor se debería jugar a esto ya. El fin justifica los medios, don Víctor. A lo mejor deberíamos, y que los ciudadanos lo quieran entender, Llegará el momento en que pasen generaciones y este tipo de dialéctica y esta superioridad, muchas veces que escucho, pues no sé, ya no hablaríamos de esto. Estaría más que asumido. Yo la verdad que estoy de acuerdo contigo que ante el peligro de 4 años más de infierno social comunista hay que empezar a ver todo tipo de soluciones, porque para mí no hay nada peor, yo lo he dicho ya muchas veces, no hay nada peor que un gobierno socialista comunista. No hay nada peor. Es decir, me parece mucho mejor la independencia de Cataluña, fíjate lo que te digo. O sea, cualquier cosa me parece mejor que estar gobernados por estos señores que nos están gobernando. Y yo te quería, tú que tienes una formación jurídica, tienes una formación en comunicación, una formación en política, yo te quería preguntar, ¿cómo es posible que con conceptos tan básicos por un lado y tan perniciosos para la sociedad por otro, estos señores, una vez más este verano, hayan conseguido engañar a tanta gente? ¿Qué está pasando en España para que suceda eso? Bueno, yo siempre esto lo achaco a nuestro propio conformismo de una parte de la sociedad. Le he dicho anteriormente que no me gusta hablar de derecha e izquierda, pero bueno, las familias conservadoras, la derecha en este país tiene siempre ese problema de no aceptar una realidad actual. Nosotros llevamos escuchando una dialéctica y una superioridad en ideas, en valores, en ética, que se han consensuado de una mentira tras mentira en este país. Eso sí, esto se cierra en el año 77, esto se cierra con la Constitución, se cierra la ley para la reforma política del año 77, lo cierra Suárez, lo asume después Felipe González en el año 82, donde estos temas empiezan a asentarse de otra manera, pero la izquierda en este país sigue R que R con condiciones y con éticas y con valores y con moralidades que realmente entiendo yo que la derecha todavía no ha querido cortar. ¿Esto cómo se corta? Pues se corta en la educación, se corta en la historia, se corta, usted va a la universidad, las universidades son focos, el asociacionismo. De estos los que llevamos muchísimos años en esto, hemos escuchado, yo le pongo un ejemplo. En el año 85, en el año 83-84, yo estuve en un colegio de Almería, no lo voy a decir, con una persona muy importante, muy influyente, que era director del colegio. No lo voy a decir porque ya no está y murió hace ya muchísimos años. Era un gran amigo mío, con ideas totalmente antagónicas, con ideas, con unas diferencias grandísimas. Lógicamente no es lo mismo tener ya casi 50 años que tener 8 años, lógicamente estos planteamientos con 8 años, pero yo recuerdo en el colegio que se hacían en la época de la OTAN, sí, OTAN no, fíjate, año 85-86, donde en las clases se hablaba de eso, a niños de 8 o 9 años. Esto lo hemos vivido aquí. Y no te hablo de... Esto lo hemos vivido aquí. No te hablo de las universidades, no te hablo de... Me da la impresión de que ahora es peor. Por lo que a mí me llega de mis niños, me da la impresión de que ahora es mucho peor. Este tipo, y vuelvo a insistir, este tipo de peor el adoctrinamiento, me refiero tipo de posicionamiento, lógicamente, las mentiras de las mentiras, todo esto parte de que la derecha no ha tenido, en este caso, una base, ha consentido. Esto ha sido un consentimiento que no ha cortado. Por eso cuando veo a Aznar que quiere salir a la calle para que no... Pues,
a mí me gusta, porque al final es cortar realmente una realidad que no existe. Que lo dice, por fin alguien supuesto, se tira a la calle. Por supuesto, claro que sí, yo estoy de acuerdo, porque al final este tipo de cosas estamos ya cansados. Yo lo he vivido en las universidades, yo lo he vivido en los colegios. ¿Por qué es tan cobarde la derecha en España? ¿Por qué le da tanto miedo de todo? ¿Por qué cuando ve un fuego sale corriendo en dirección contraria? Fíjese usted que hay casos donde hace poco en uno de los libros que estoy leyendo ahora, que habla de los totalitarismos, Último día de Berlín, que es de Sánchez Garnica, de Paloma Sánchez Garnica, premio finalista, premio Planeta en el año 2021, que lo he leído 2 veces, porque te marca realmente lo que son las diferencias de los totalitarismos de una parte y de otra, y te habla de cuestiones sociales, de la vida cotidiana, y cómo uno puede entender el comportamiento de cada ideología, de cada doctrina en aquella época. O como, por ejemplo, en los colegios, en ese marco constitucional, para algunos, yo tengo muchísimas dudas de la Constitución del año 31, de la Segunda República, de cómo se forma, de cómo... Entonces hay muchísimas dudas, no fue tan representativa, y cómo, fíjese, ahí no se luchó, realmente no se lucha a favor de la Segunda República, se lucha contra un Frente Popular en el año 36, incluso la izquierda, el anarcosindicalismo, la ultraizquierda en aquella época quería romper incluso la Segunda República, porque entendía que tenía matices burgueses en el año 31. La revolución dentro de la revolución. Exactamente, ¿no? La revolución dentro de la revolución. Todo este tipo de cosas, todo este tipo de engaños, todo este tipo de cosas que no se cuentan, no se habla. Yo soy partidario, siempre lo he dicho, de que tienen que estar en los colegios, en las asociaciones. Todo este tipo de ideas que se ha hecho de una mentira, se ha hecho 60 mentiras durante generaciones, hay que cortarlas. Esto es verdad que se cortó en el año 77, se cortó en el año 77. Pero claro, el café para todos nunca sabíamos que en el año 2023 podía pasar este tipo de cosas. Estos valores y estas cosas tenemos que tenerlas asentadas. Y usted me dirá, pero hombre, a mí me preocupa que me suba, que la gasolina está como está, que la economía está como está. Claro, y a mí también. Pero este tipo de cosas, estos conceptos tienen que estar muy claros. Y estas cosas han sido porque ha habido posicionamientos que se han hecho de una mentira una verdad. Y es muy complicado. En esta generación, ha pasado generaciones de generaciones de generaciones de generaciones, y espero que no pase más, que corte este tipo de cosas. Vamos a llegar al 2085 y puede pasar lo mismo. Vamos a cortarlo. Tú y yo en la misma aula hemos sufrido manipulación por parte de las mismas personas en la universidad. Efectivamente. Por ejemplo, que nos han contado unas milongas cósmicas y luego ha habido que irse al periódico de la época a comprobar que nuestro profesor universitario nos había mentido. Bueno, estaba libertad de cátedra, yo lo puedo respetar. Lo que pasa pero es eso es la libertad de trola, no de cátedra. Lo podemos interpretar de esa manera, pero que este es un problema que tiene la derecha y que es muy difícil, ¿eh? Os digo que es muy complicado. Esto es de hace tiempo. Esto teníamos que haberlo cortado hace tiempo. El de una sociedad de buenos y de malos, que es lo que le ha venido también, porque al final, y por eso le he dicho anteriormente que es muy importante jugar, que la derecha tiene que empezar a jugar. La mal llamada derecha tiene que jugar como la mal llamada izquierda. Tiene que jugar, es una partida de ajedrez. Hay que jugar y que los ciudadanos entiendan eso. Por eso la postura de José María Aznar ayer a mí me parece buena, porque hay que pegar ya un puñetazo en la mesa y decir basta ya. Aquí no se puede blanquear cosas. Aquí hay que decir la verdad. Aquí no se puede hacer una ley de memoria democrática histórica de una parte y otra no. Tenemos que conocer los personajes históricos. Usted y yo lo hemos hablado muchísimas veces, las críticas que hay cuando se retiran placas o monumentos de un sitio y de otro, tiene su connotación, pero esas connotaciones es la historia y la intrahistoria, pero que los ciudadanos deben de conocer. Vuelvo a la cobardía de la derecha. En Almería, en la ciudad donde estamos ahora mismo, sigue habiendo una calle con el nombre de Francisco Largo Caballero, que es un asesino institucional, un señor que ha asesinado gente desde la presidencia del gobierno. Esto es así, y le tenemos puesta una calle aquí, y ya lleva 20 años seguido gobernando el Partido Popular. Yo no sé qué coño hace esa calle puesta ahí, que es que este señor ha mandado a asesinar a personas desde la presidencia del gobierno. Y no reacciona. Y que la gente olvida también que este señor participó con el señor Negrín en la dictadura de Primo de Rivera, en los gobiernos de Primo de Rivera. Es decir, que este tipo de cosas, a mí me gustaría que todo esto
pues yo lo he padecido, usted también, a mí me hubiese encantado que en aquella época que los niños pues estudien realmente la historia, que lo interpretemos. Es verdad que son para los historiadores. Yo siempre he dicho que también que no nos salgan siempre historiadores a contarnos una cosa, no. Yo siempre he dicho que menos Preston y más Stanley Payne, por ejemplo, ¿no? Es decir, no tenemos que escuchar siempre al mismo hispanista contándonos una historia que por cierto, que me parece muy bien, que podemos contar. Se ha entretenido la izquierda en calificar a los historiadores entre los buenos y los malos en función de lo que cuentan. Oye, mire usted, para mí historiador es Federico Jiménez Los Santos. Yo me he leído este verano la historia del comunismo. Mire usted, es que eso es un libro con rigor. Si a algunos profesores que tú y yo hemos tenido en la Universidad de Almería le hablas de Federico Jiménez Los Santos como historiador, te lo ridiculizarán, pues como ridiculizan a algún otro, a Pío Moa, por ejemplo. Yo he estado en un despacho de tutoría. Rodríguez Lavandeire, es decir, hay muchos que yo he estado en un despacho de tutoría donde el que me estaba tutorizando me estaba desprestigiando a Pío Moa, autor al que yo no había leído. Y luego me he ido a leerlo y digo, pero mire usted, la historia a usted lo que le pasa es que no le da la razón. Don Víctor, la historia es cultura. Y esto marca las costumbres de una sociedad. La derecha perdió este tren hace tiempo. Sí. Y eso es un tema que es complicado. Por eso surgen este tipo de cosas. Usted está acostumbrado a oír, es que el bloque progresista... Pues usted no me hable del bloque progresista. Es decir, es que eso existe. Nos vamos a la revolución del 48. Es decir, ¿cómo va esto? ¿Usted qué quiere? ¿Usted me quiere hablar del movimiento del 68 de París? ¿Me quiere hablar? ¿De qué me quiere hablar? Es decir, no, es que no se puede consentir este tipo de... O, por ejemplo, hablar de pueblo. Le pongo ejemplos como la ley de amnistía, como la ley de autodeterminación, una autodeterminación donde usted sabe que está en contra del derecho internacional público, que eso lo sabe cualquier alumno que haya ido a la Facultad de Derecho. Es decir, que esto es el IOU del Derecho Internacional Público, resolución 1514 de la Asamblea de Naciones Unidas, queda todo en los procesos de descolonización. La descolonización acabó, don Víctor, en los años 60. Previa a la Guerra Fría, a los estados alineados, OTAN y Pacto de Varsovia. Sí, todo ese tipo de cosas a mí me encantaría trabajamos poco teníamos que tenerlo en mente y sobre todo yo ojalá este tipo de actitudes, de valores y de costumbres pues empiecen ya a soltarse. Por eso no digo que no sea una mala idea de decir que sí, vamos a estirar el chicle, sí, usted, vamos a darle la ley de amnistía, pero el Constitucional me lo va a prohibir y no puede ser usted lo mismo presidente. Que le pasa a Pedro I, el falso Pedro Chapote. Por cierto, tenemos que acabar, estamos en un cine. ¿Qué tal se te da el cine a ti? Pues mira, a mí el cine le tengo muchísimos recuerdos. Yo soy de los del cine de Almería capital. Me acuerdo de muchísimos cines. Cuando era chiquitillo iba cada 2 por 3 al cine. Y ahora más poco ya, ¿no? Cine Emperador, el Cine Lid, los Imperiales. Hay que volver a las salas de cine, ¿eh? Por supuesto. ¿Qué te gusta a ti ver en la pantalla? Soy muy ochentero. Yo soy de los que veo cine, es verdad, veo cine en casa. Aquí he estado viendo Sirenita, Barbie no he estado. Es verdad que voy con mi hija, con los amigos de mi hija también, que me pongo en plan aquí revisor de la sala aquí, regañando a los niños para que nos hablen, que vean la película. Es decir, ya la edad, don Víctor. Soy muy ochentero, me gustan mucho las películas de la saga de Regreso al Futuro, Goonies por la época, el Gremlins, todo eso, además, la sigue viendo. Yo sigo viendo ese tipo de películas en casa, porque bueno, en aquella época usted sabrá que los que nos consideramos tan ochenteros, pues la música, pues igual, Simple Mind, me acuerdo que películas como El Club de los Cinco, que me llegó a mí tanto, ¿no? Es decir, o Goonies, todo este tipo de que va relacionado con la música de aquella época, ¿no? Claro. Con la música y la verdad que el cine, pues recuerdo, Cine Emperador, los modernos, lo que era el cine en la ciudad de Almería. Yo paso por el Cine Emperador y ahora veo un establecimiento y cuando entro, porque he entrado para ir a mi hija, pues veo la sala donde yo iba a ver Indiana Jones, por ejemplo, ¿no? Está claro. O ET, en el Cervantes. Bueno, lo teníamos pendiente esto desde hacía mucho tiempo y como estaba previsto se nos ha quedado corto, o sea que quién sabe pues cuando nos volveremos a sentar a hablar de transportes, pero también a hablar de política, que es una cosa que nos encanta a los dos. Y no hemos hablado de la Almería. Y no hemos hablado de fútbol, que también te gusta. Eso en Radio Marca lo hacemos otro día.
Querido Luis Miguel, muchísimas gracias por haber venido, como siempre esta es tu casa, y que sigas con esa costumbre buena de escuchar y de hacer que la gente escuche radio, que eso es muy importante, hay que colonizar, hay que expandir la buena nueva. Pues muchísimas gracias, es un honor estar aquí contigo, somos amigos de hace ya muchísimo tiempo y bueno, tu equipo y tú me tenéis a vuestra disposición para lo que necesitéis, tanto en el radio como en Radio Marca, que sé que lo escucho muchísimo, sobre todo Radio Marca cuando salgo del fútbol y veo los cabreos que hacen los profes y los cabros que te coges con el Almería, pero bueno, estoy a vuestra disposición y es un placer haber estado aquí en este mal llamado Chester. Correcto, tenía que acabar así. Muchas gracias y gracias también a los amigos de Centro Comercial Torre Cárdenas y de Yelmo Cines. Si nos dejan, la semana que viene más.